no YouTube. Estamos comenzando con la transmisión en YouTube. Estamos esperando un minuto más para comenzar nuestro evento. Eu estarei aqui Estaré aquí con ustedes. comandando aí. Voy a ser el moderador de esta sesión. Assim que derem as ordens, a gente começa. Um minuto, já me botou aqui, mandou uma mensagem. Então, daqui a um minuto a gente está ao vivo. E muito obrigado, tá, gente, por aceitar aí mais essa aventura. Eu vou, inclusive, colocar no nosso... Mandei para vocês agora, via WhatsApp, o link do YouTube, se vocês quiserem pagar. Bom, gente, começando, já são 16 horas. Vamos a empezar. Ya son 4 horas aquí en la tarde. En primer lugar, me gustaría dar las bienvenidas a nuestros panelistas, a la profesora Sarita, que es del IBIT y también del FNJ Ciencias de la Información. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Siempre oír es un honor. También la profesora Lizas, que es de la Universidad Federal de Santa Catarina. Trabaja muchísimo a pesar de los problemas que tenemos. Y siempre hay que resolver problemas con los derechos autorales y nos va a hablar un poco sobre las dificultades institucionales con respecto a este problema. Y algunos problemas de los problemas. Agradezco mucho por estar aquí con nosotros y su participación. Tenemos el profesor Tela Mie de UNB, Universidad de Brasilia, que va a hablar del impacto en la educación, sobre todo educación abierta durante este periodo de pandemia, que obviamente una gran aceleración. Y tenemos a la profesora Vanessa Jorge. Ella todavía no se ha conectado y esperamos que lo pueda hacer durante nuestra presentación. Hoy vamos a tratar de hablar de los espacios abiertos, el acceso abierto, datos abiertos, educación abierta, ciencia abierta, y queremos llegar a la parte de la conciencia ciudadana y todo ese proceso que le queremos mostrar aquí, que queremos discutir aquí en el Global Congress, en todo lo que tiene que ver con interés público, de los cuales este es uno de los temas centrales para mostrar un poco un panorama de lo que ha pasado en Brasil y lo que está pasando en Brasil en este momento con respecto a estas áreas, y por eso trajimos personas de diferentes experiencias, pero consideramos que todos son complementarios. Nuestro objetivo es mostrar un poco, darles una fotografía de eso que está ocurriendo actualmente en Brasil con respecto a todos estos aspectos: ciencia, educación, educación abierta y derechos autorales en el área institucional. Sin más preámbulos, invito a la profesora Sarita, quien va a iniciar con su presentación de hoy. Profesora Sarita, muchas gracias, buenas tardes, sea bienvenida. Le doy la palabra. Gracias, Alan. Bueno, yo te pido que por favor compartas mi pantalla. Ya lo voy a hacer para que tú puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de estar aquí conversando con nuestros colegas, todos los que me están escuchando. Y bueno, lo que nosotros queremos realmente, o por lo menos yo, este es el tema que yo propuse, es la ciencia abierta y ciudadana en tiempos de emergencias socioambientales. Y estamos hablando de dos temas
muy complejos, la verdad, y también importantes, porque COVID llegó en un momento de emergencia, pero que viene de un proceso de muy largo plazo. Ella no llegó de un momento para otro, tenía que ver con acciones humanas que plantearon una situación socioambiental de emergencia. Por eso creemos que estas situaciones que nosotros llamamos de emergencia socioambientales no son específicas a un momento, sino que se trata de procesos que se conectan en el tiempo, que están vinculados a otros procesos, sobre todo en los tiempos de globalización que estamos viviendo. Y nosotros podemos prever otros procesos que tienen que ver con todos estos momentos de crisis. Entonces, el COVID-19 tiene que ver con situación de emergencia climática, pérdida de biodiversidad, el modelo de desarrollo y que decimos que va a ser de la destrucción del ser humano. Entonces, lo primero que tenemos que destacar es que no se trata de un momento único, no es un momento específico, no es algo que apareció de un momento a otro. Eso viene de otras crisis, de otros procesos y por lo tanto nosotros tenemos que aprender de ella. Y con esto de la ciencia abierta estamos aprendiendo y viendo qué ha pasado con otras crisis en el área de la salud, como ocurrió en Brasil y en el mundo, que también fue una emergencia internacional, que es el caso del Zika. También tuvimos Ebola, el HIV y una serie de otras enfermedades y problemas de salud que nosotros sabemos que tiene mucha relación con todo esto. Entonces, ¿qué es la ciencia abierta? También viene de un proceso desde hace mucho tiempo y su punto de antagonismo fue la posibilidad de que hubiera una nueva circulación, una amplia circulación de la información. Viene de un escenario y encontró mucha crítica porque se evaluaba la circulación de la información por un lado y que se profundizaran los procesos de monopolio, de disputa, que son todos los temas comunes que salen con el conocimiento. La comunidad intelectual tiene que trabajar en estas áreas y no se había avanzado mucho. Por ejemplo, lo que pasó en el paso del siglo XX al siglo XXI. Por lo tanto, ella encontró, la ciencia abierta encontró mucha oposición y hubo mucha discusión con respecto a esto. Y por eso nosotros queremos decir que la ciencia abierta es realmente un movimiento, es el movimiento de los movimientos, porque a veces pensamos que es un proceso que nosotros llamamos de constituyente, es algo que empieza a evolucionar, que está abriendo frontera, que en medio de discusiones está, pero ese sentimiento de apertura es importante que lo tomemos en cuenta. Por lo tanto, hoy, veamos aquí, ya podemos ver en la próxima diapositiva. La ciencia abierta sale de ese movimiento para el acceso y entonces empieza a hablar del concepto de apertura. Entonces, esto llega al tema de la justicia, el que viene de la justicia social, pasa a la social and ambiental justice and data justice. It all brings the idea that we need to think of an opening that brings a new. la mayor participación de todos las personas que intervienen. Todo esto tiene que ver con las bases epistémicas, incluya la posibilidad de eso, sino también de la producción, y viendo siempre que es un diálogo polifónico, que hay varias voces, hay varios espacios, diversas posibilidades para construir ese conocimiento. Y por lo tanto, tenemos una idea común que tiene que ver con el encuentro en la diferencia. Por eso hablo de ese consentimiento informado y lo puse aquí porque es un concepto muy importante que vamos a analizar un poco más adelante, que tiene que ver con la ciencia ciudadana. Pero antes de pasar a esa ciencia ciudadana, quería aprovechar esta idea para decir que la ciencia abierta viene de esa idea del acceso y llega al tema de los datos, de las infraestructuras, de los softwares, de los hardware, llegar a un conjunto de otras tradiciones que ya estaban siendo aplicadas, se estaban desarrollando, además de ese movimiento de la ciencia abierta, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando se encontraron esos movimientos, se incluyen diferentes tipos de conocimiento
y de la curiosidad de la ciencia que tiene que ver con todos los tipos de conocimiento. Entonces, de esta forma, podemos pasar a la próxima diapositiva. Vemos que la ciencia ciudadana viene de una tradición inicialmente que es la idea de que el conocimiento no especializado y no los profesionales de ciencia, es lo que se llama los amateurs, los amadores, que son, que tienen una experiencia histórica de mucho tiempo en el desarrollo de la ciencia. Y ese término de la ciencia ciudadana se desarrolló principalmente después del paso del siglo XX al siglo XXI. Y todo esto llevó a que cargara ese aspecto de la ciudadanía, de los ciudadanos y de darles la posibilidad de intervenir en esa relación del ciudadano con el Estado y también con los otros actores que tienen que ver con la sociedad. Y esta ciencia ciudadana ha sido modificada por los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas digitales que han permitido que haya esa circulación de información de los conocimientos y esa participación no del científico profesional, el que hace ciencia, sino que participan nuevas formas. Y todo esto ha generado nuevas posibilidades, pero también ha generado nuevos retos y nuevos desafíos que ya los vamos a presentar cuando hablemos un poco del COVID. Bueno, entonces, la ciencia ciudadana ha pasado por una serie de dimensiones que tienen que ver con la ciencia, porque ha sido una colaboración en el desarrollo científico y todo esto va desde el registro, de la clasificación de datos y todo esto ha ocurrido, por ejemplo, en la parte ambiental, en el área en los trabajos de la biodiversidad, pero también aparecen en el enfrentamiento de lo que yo les dije anteriormente, de lo que se llama las situaciones de emergencia. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero también hay otras acciones. Entonces, tenemos la parte sensitiva, pasar desde lo pasivo al activo, lo que se llama el Internet de las cosas, que es la posibilidad de que un ciudadano pueda monitorear, supervisar el ruido, la calidad del agua, del aire. Entonces, hay una serie de artefactos, de dispositivos que son mucho más accesibles al uso cotidiano y sin ser por parte de especialistas. Y también va a encontrar otra tradición que son de los grupos que producen, que generan, que también están desarrollando tecnologías abiertas, las tecnologías sociales, que vienen también de otra tradición. Y con esto se va constituyendo todo este movimiento que se llama la ciencia ciudadana. Pero la ciencia ciudadana no es solamente algo instrumental que tiene que ver con lo que se está planteando como un proyecto o un determinado proyecto de investigación, sino que lo que se espera hoy de la ciencia ciudadana es que se llama algo que es extremo, sin raíces, es lo que es como son comunidades que trabajan en situación de vulnerabilidad y todo esto permite que haya una diferencia con los poderes y con los sistemas establecidos del conocimiento y también de producción y de poder. Entonces, la ciencia ciudadana cada vez más es una herramienta de empoderamiento del ciudadano para tener influencia, por ejemplo, en políticas públicas, para definir agendas de investigación y, por lo tanto, ha tenido un protagonismo muy grande, mucho mayor que lo que inicialmente se pensó que podría tener. Y también va a encontrar otras tradiciones, otros movimientos en todas las cosas que son, que tienen ese término abierto, por ejemplo, el pensamiento feminista, el pensamiento subalterno y una serie de otras tradiciones que de alguna manera van a cambiar ese sistema dominante.
Bueno, entonces aquí tenemos que la ciencia ciudadana ha contribuido a aumentar la calidad de la investigación, pero también ha sido un instrumento de monitoreo, de planificación territorial, de compromiso público y de las subvenciones a las políticas públicas, pero también tiene que ver con la visibilidad, la consulta y el protagonismo de todos los involucrados o de los que son afectados o de los que son víctimas, y también formas de microemprendimiento para generar trabajo, para generar ingresos, y también la popularización de la investigación. Y todo esto tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la parte ambiental. Todo esto ha sido sumamente importante. Se ha utilizado como un instrumento dirigido a la sostenibilidad, con la idea de trabajar con la inteligencia y aplicación esto a las políticas, compromiso, emprendimiento. Y cuando pensamos en el tema de las emergencias, nosotros ya vamos a hablar un poquito de la resiliencia. Entonces, cuando nosotros pensamos en los desafíos que trajo el COVID, es que lo que vemos es que la ciencia abierta se movió, tuvo un cambio, se llevó a intervenciones cuyo objetivo es aumentar esa circulación del conocimiento. Editoras comerciales, por ejemplo, hablaron del conocimiento rápido, de conexiones rápidos, de estas estrategias para compartir contenidos, datos, y como les dije antes, todo esto tiene un objetivo, que es darle respuesta a una situación que aparentemente era emergencia, pero la verdad es que lo que ocurrió en la política es que hoy estaríamos manejando en esa emergencia del COVID, sí, de una manera más saludable, si esa apertura que se hizo específicamente para hacer frente a esta emergencia ya se hubiese hecho antes y se hubiese continuado desde crisis anteriores, como dije anteriormente, el Zika, el ébola, y situaciones sanitarias y otras emergencias que son de tipo global y socioambiental. Además, esta apertura no puede terminar cuando se termine la emergencia, porque o sea, tenemos que prepararnos para nuevas emergencias, para nuevas situaciones de desastre. Y esta es una discusión muy grande, sobre todo en América Latina, donde hemos tenido un avance muy grande con respecto a toda esa discusión por el concepto de apertura. Y también al mismo tiempo vemos que hay una iniciativa ciudadana muy potente, muy viva, que comenzó con todas estas crisis y han generado un aprendizaje social muy importante. Y eso ocurre con todas las crisis en general. Entonces, no solamente tenemos que pensar en la ciencia ciudadana como algo específico, delimitado, definido o finito, sino que vemos diversas iniciativas ciudadanas que implican, por ejemplo, producción de datos para compartir. Eso lo hemos visto en todo el mundo, en Brasil, en todos los países se ha visto esto, y han participado muchas personas que desarrollan iniciativas para hacer, por ejemplo, mapeo. ¿Y con qué se quiere con todo esto? Que tengamos una producción colectiva de datos. También tenemos muchísimas iniciativas de ciencia ciudadana que están dirigidas a esa producción del maker, por ejemplo, como podemos ver aquí, para protección de poco costo, para comunidades, para profesionales de la salud. También hemos visto microemprendimientos y se les han dado facilidades a red de producción y consumo, y se ha comenzado con muchas ideas de consumo local, y hay muchísimos ejemplos de esto, no solo en la parte urbana, sino también en los ambientes rurales. Y una serie de iniciativas, por ejemplo, en el área de agroecología, de agricultura familiar, que ha sufrido muchísimo con los efectos económicos de esta crisis, pero también fortaleciendo una serie de mercados locales, partiendo de iniciativas de los ciudadanos. Y también se han visto una serie de iniciativas es lo que nosotros llamamos de redes de solidaridad y apoyo,
pero la verdad es que son fundamentalmente espacios que vienen de compartir toda esa información, de personas que necesitan ayuda, asistencia, y también los que quieren ofrecer algún apoyo a esas personas. Bueno, ya estoy terminando y lo que quería decir era que al mismo tiempo no podemos tener una visión un poco ingenua y pensar que hoy todas las agendas de ciencia abierta y ciencia ciudadana tienen grandes dilemas cuando pensamos en los nuevos modelos de negocio, en las nuevas formas de desarrollo y de manejo de esos datos y de esa información que se está generando colectivamente. Entonces, esto plantea una discusión de la cual Alan va a hablar de la educación y cómo todo esto hoy en día, debido al COVID, ha surgido la necesidad de uso rápido de estas nuevas infraestructuras para promover esa interacción online. Y todo esto plantea situación para esta participación ciudadana. Ya hoy existen una serie de discusiones sobre, por ejemplo, el gobierno de la información, el gobierno de esos datos y de esos ecosistemas híbridos, donde nosotros tenemos datos científicos, pero al mismo tiempo tenemos datos de personas, de individuos, de sujetos que están colaborando siempre con este avance de la ciencia y con el conocimiento de una forma general, y que pueden ver, por ejemplo, su privacidad siendo amenazada y a veces no se les retribuye correctamente por el tipo de aporte que ellos están dando. Entonces hay una serie de temas que ya venían, que ya llegaron mucho antes de que comenzara esta pandemia, esta crisis. Y creo que estas lecciones que hemos sacado de todo esto que hemos vivido nos lleva a algunos retos para más adelante. Es decir, hay algunos vestigios que se han ido quedando, sobre todo en la parte de las llamadas infraestructuras, pero también en las competencias que son necesarias para manejar y para aprovechar bien esas infraestructuras. Y todo esto nos va a exigir que tengamos nuevas formas de pensar y de analizar estos regímenes de propiedad intelectual, no solo para manejar la parte de la ciencia, sino también para manejar situaciones de emergencia que no van a ser las únicas que van a aparecer. Gracias, profesora Sarita. Claro, todo esto es una provocación. Ya tengo muchas preguntas pero bueno, por lo menos vamos a dar una pequeña pincelada de lo que queremos discutir. Bueno, voy a aprovechar a la investigadora Vanessa. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Alan, tudo bem? Você escuta? Hola Alan, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Qué bueno que pudiste entrar. Buenísimo que estés aquí con nosotros. Vanessa es una investigadora de Fiocruz, una de las grandes responsables del proyecto que llevó a una política de datos y ciencia abierta y muy trabajadora en todo ese proceso, súper participadora, y nos va a hablar de ese proceso y del papel de la ciencia y de los datos abiertos en esa lucha contra la pandemia. Vanessa, cuando quieras puedes empezar. No sé si tú me mandaste la presentación. Si tú la puedes compartir y tal vez no vamos a ver, tuvimos algunos problemas técnicos antes, pero bueno, siéntete a gusto, ya te doy la palabra y cualquier cosa me avisas que yo puedo aquí hacer la descarga y puedo poner tu presentación. Bueno, te doy la palabra. Solamente tenemos 15 minutos porque de verdad nos cortan al final del tiempo, ¿ok? Pode ficar tranquila. Gracias, Vanessa. Olha, primeiro eu queria começar agradecendo. Bueno, en primer lugar quería agradecer, Compartilhar, tá? voy a intentar compartir mientras hablo. Agradecer Quería muitíssimo. agradecer mucho la invitación del profesor Alan. Vocês conseguem ver? ¿Están viendo? ¿Están viendo la presentación? Sí, Tá, sí. tá bom. Do Bueno, professor Alan, perfecto. né, Gracias por la invitación del profesor Alan y los organizadores de este gran evento. Y también me gustaría saludar a mis compañeros de panel, professora Sarita, minha la orientadora, profesora Sarito, que fue mi tutora en la universidad y ahora es mi supervisora del postdoctorado.
Para mí es un honor estar aquí con ustedes hablando sobre este tema. eu queria, Yo meu, quisiera, né, o que eu vou tratar especificamente bueno, lo que a voy a questão de intentar decir privacidade, né, es hablar del tema de los dados abertos datos, e compartilhados datos em situações de abiertos y emergência de saúde compartidos en pública. situaciones de emergencia y de salud Eu vou pública. colocar o foco na Y Covid, voy a hablar un inclusive poquito apenas de COVID, pesquisa, não pero tem este fue doutorado, né? Então, assim, el tema de é mi muito investigación importante e também de levantando algumas postdoctorado, y también questões quiero para a gente plantear algunos conseguir alguma puntos para discussão que no final. tal vez tengamos una discusión al Como final. a Sarita já Bueno, como fez ya bem, Sarita né? nos mostró un panorama Muito amplo e y falou muy das amplio y questões habló también un morais poco del e tema filosóficas da moral ciência y aberta, filosófico de la a ciencia ideia abierta. é mostrar que a Mi ciência idea aberta es ela é mostrar que muito la ciencia maior do abierta es que só mucho acesso más a amplia que resultados, solamente acceso a acesso resultados o, por ejemplo, acceso a datos, tem, né, tem um enfoque muito sino maior, que mas tiene un enfoque muchísimo a mayor. ideia é a gente Pero mi idea refletir sobre essa es questão dos reflexionar dados, sobre dos ese tema de dados los datos, para pesquisa específicamente para investigación na ciência aberta e de la especificamente ciencia em abierta y saúde, né, que a gente fala específicamente de en saúde salud, porque a gente porque está vamos a hablar de falando salud, da, porque da estamos hablando Covid, né, a de gente está COVID. falando dessa Esa emergência. es nuestra área ahorita, ¿no? Normalmente a gente encontra na Bueno, literatura, né, nosotros dados desde encontramos en la literatura, por ejemplo, datos a para gente trabalhou com uma investigaciones y perspectiva mais nosotros ampla trabajamos con un da enfoque más pesquisa amplio, que e eran a los gente datos entende para que a investigación, porque pesquisa nosotros consideramos que la investigación ela é feita não só de ya se dados, hace né, de no solo dados con que datos são produzidos, são que se coletados por meio producen de o se projetos de recogen pesquisa, né? Na para verdade, são proyectos de produzidos investigación, de sino forma que hay mais datos ampla, né, que por se sistemas de producen, saúde, por ejemplo, para el sistema de salud uma série de y atividades, para né, una que serie de envolvem pesquisa. actividades E aí a cotidianas, diría gente, yo, esses y dados, eles, né, estos datos normalmente eles normalmente não estão disponíveis, no mas están que disponibles seriam para todo el um mundo, grande patrimônio pero es para un gran pesquisa. patrimonio E para aí el eu tema queria de las ressaltar que o investigaciones. Y nosso entonces me patrimônio gustaría de do destacar SUS, que né, nosso nuestro Sistema Único patrimonio, de el Saúde, SUS, Sistema tem Único de vários Salud, sistemas de que tiene informação varios que sistemas de preservam, información, grandes sistemas de informação de tiene un gran vigilância, sistema de né, información de de assistência, vigilancia, tem de inúmeros asistencia, sistemas e tem uma fonte riquíssima tiene de muchísimos dados sistemas para y tiene una pesquisa, né? A gente riquísima base pode de datos que que se puede ser tiver aprovechada. Y si disponíveis, nosotros acessíveis, tuviéramos né, todos esos para datos pesquisa, disponibles para para ciência, podem investigación y para trabajar, aplicar esto a la ciencia, todo esto riqueza generaría de muchísima dados. riqueza y Então, muchísimos assim, não está resultados focado únicamente, a gente está importantes. falando da saúde, Tenemos né? que Se a gente vai recordar que falar estamos de hablando de la investimento, de salud abertura de dados, a gente está y falando de cuando área estamos hablando sensível, de né? Que apertura, tem um estamos hablando de un área sensible grande potencial de que tiene mercado, mucho que a gente potencial de vai falar mercado y de también de indústria, ganancia. Por ejemplo, de hablamos de indústria patentes, farmacêutica, de las grandes mas industrias é farmacéuticas, uma pero al área mismo tiempo es un que área traz que outras reflexões genera também, otras reflexiones que tienen que ver con la parte técnica, económicas, políticas, cuando uno piensa en salud pública. assim, quando a gente pensa em abrir Cuando uno dados e piensa compartilhar en dados, abrir normalmente datos tem o compartir inúmeras datos, expectativas. hay muchas Uma expectativas con possibilidade respecto a por esto. exemplo, Tenemos, de por fazer ejemplo, análises hacer robustas, análisis, né, com análisis grandes más volumes de robustos, dados, né, aquilo que às con vezes as un gran pessoas número de datos, as porque a pessoas veces las pensam investigaciones son siempre números pequeños, pequeños datos, participantes. Hoje a con gente pocos tem a participantes, capacidade y ahorita de nosotros tenemos compartilhar un aqueles abanico, dados, a gente teria podemos capacidade de compartir fazer datos y análises mais podríamos amplas, hacer inclusive análisis mais mucho más confiáveis, amplios y mucho más confiables, claro. seja para pesquisa, seja até para Entonces, gestão, quando a gente si es vai falar para de tomada de decisão, né? investigaciones o es para Falando administración, né, todo de esto fator de tiene que ver con datos reproduzibilidade, importantes y todo a esto va a segurança dos favorecer, a dados, que isso promover la ajuda a fácil nosso reproducibilidad, la entendimento, né? velocidad y todo esto es A importantísimo gente para salvar vidas cuando compartilha estamos hablando de una emergencia. Yo creo que este es uno de los principales puntos cuando hablamos de compartir estos datos, também a ¿no? gente Y ativa vários también sistemas creo de que inovação, podemos como você activar un lembrar, ecosistema de innovación cuando tenemos datos mais disponibles. Nosotros podemos facilidade tener mucha más de ter facilidad novas ideias, para tener nuevas de ter ideas, novos de estudos tener e nuevos também a gente também estudios está y falando todo de esto memória da también ciência, estamos hablando de la porque memoria de la isso ciencia, que como les dije al principio, muitas vezes ficam esto nos HDs, muchas nos veces eso computadores, se queda nas carpetas, en nos las desktop, arquivos, né? los E a archivos, ideia de y compartilhar lo faz importante es pensar compartir toda esta se pensar información y numa pensar en la memória, né, posibilidad de de que preservação tengamos, desses por dados ejemplo, una rápidos, memoria, una preservación digital, por ejemplo, cuando estamos hablando de un archivo preservar digital, dessa de todos cabeça esos datos y de esa riqueza de patrimonio que nosotros tenemos a la mano y que lamentablemente no tenemos acceso por temas legales y también mas a gente por também falta tem uma de série de gerencia. desafios quando a gente pensa Pero nisso. A gente también, pode o falar sea, de no puedo habilidades hablar, por ejemplo, de la apertura de científicas, datos sin conhecimentos hablar científicos, todo lo que tiene que ver con la parte and inequality in research development, dados. Essa temática da data ciência aberta, analysis.
this theme of open science has been discussed en el norte, en el sur, y hay un grupo de actores que defienden ese diálogo, esa discusión, por ejemplo, grandes financiadoras de investigaciones, revistas científicas, y tenemos todo un tema que podríamos recordar del acceso abierto, temas de propiedad intelectual, de derechos autorales, y nosotros tenemos que reconocer todas estas situaciones para que nosotros no caigamos en un discurso un poco sin caer en la trampa que todo esto puede provocar de los nuevos modelos de negocio que todo esto puede traer, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, un modelo de sostenibilidad para esos ecosistemas y todo esto no es fácil, todo esto implica costos, implica personas, capacidades, aspectos éticos y legales. Y bueno, ahí tenemos un gran tema que tiene que ver con los derechos, no solo derechos de propiedad. Alan ha participado mucho en esto y él sabe que eso no tiene que ver solamente con esto, sino tiene que ver con los derechos de capacidad, el manejo de los datos y una serie de otros derechos que existen. Y también tenemos retos y principalmente de nuevas formas de incentivo, de evaluación y nuevas métricas, porque esto es un obstáculo para eso de compartir los datos, el tema de, por ejemplo, la evaluación de la ciencia. También les quería decir que, y me parece que eso, uno a veces piensa que esto es natural, el tema de la apertura, pero la apertura tiene una caracterización, un concepto, una definición, por ejemplo, para los datos abiertos, accesibles, que se pueden abrir en una máquina. Tenemos, por ejemplo, licencias libres y con respecto al compartir, no siempre se piensa así. Tiene que ver, por ejemplo, que tiene un marco de procedimental, a veces se tiene que trabajar con grandes colaboraciones, grandes grupos, se trabajan con convenios, con cooperaciones y no siempre estos datos que se comparten se dan en acceso abierto y todo eso es importante destacarlo porque lo que nosotros hemos visto es que hay mucho, se comparten y muchas veces el dato no está disponible y a veces ese hecho de compartir se hace un poco más difícil. Y bueno, ahora recordando la situación de emergencia, porque cuando hablamos de compartir y la apertura de los datos y todo esto, por ejemplo, en brotes, en epidemias, todo eso es muy diferente a una situación de emergencia por salud pública. Y cuando hablamos de emergencia de salud pública, hay un reglamento sanitario internacional que se publicó en el año 2005 y comenzó a tener validez en el año 2007. Y todo esto implica que tenemos un sistema de emergencia, tenemos un flujo de informaciones establecido como, por ejemplo, un acto, un declarante, tenemos un instrumento legal. Entonces, tanto en el nivel nacional e internacional, porque nosotros también tenemos una legislación para eso, tenemos un sistema que te hace trabajar con una condición diferente. Entonces, todo esto tiene que ver con el tiempo, con los procesos, y todo esto es muy diferente a hablar de brotes, de epidemias que no fueron declaradas como una emergencia. En el caso de COVID, se habló de emergencia y también de pandemia. Entonces, la emergencia puso al COVID en una condición especial, y por eso muchas personas dicen que esta emergencia trajo un nuevo enfoque al tema de la ciencia abierta y no sé si esto va a continuar después. Esperamos que sí, pero cuando a veces vemos hacia atrás, cuando vemos otras emergencias de salud pública, vemos que hay picos, ¿no? Picos de mucha apertura, de compartir datos, pero después que pasa la emergencia, eso no siempre pasa. Vamos a ver qué va a pasar de aquí para adelante. Entonces, ¿por qué la ciencia abierta es importante en estas situaciones? Tanto porque necesitamos transparencia para la declaración, porque hasta se han hecho críticas a la OMS porque se tardaron mucho para hacer la declaración. Entonces, todo esto tiene que ver con la declaración en sí y también con el enfrentamiento de esas emergencias. Tenemos datos, los datos abiertos generan evidencias para ese análisis situacional, por ejemplo, y toma de decisiones. Todo esto tiene que ver con flujo de informaciones que pueden tener que ver con los resultados de las investigaciones. Tenemos iniciativas para la apertura y el compartir los datos en la emergencia de COVID.
Se hicieron diferentes declaraciones públicas por parte de varios actores que firmaron esto, el uso de plataformas que ya existían, pero la creación de nuevas plataformas para compartir datos, discusiones de todos estos actores, y todo esto tiene mucho que ver y se está discutiendo muchísimo en estos días, todo lo que tiene que ver con estos actores, esa relación de compartir, pero ya estamos viendo una evolución en el COVID. Y yo estudié mucho las anteriores y ya hemos visto una evolución con respecto a la necesidad de estrategias y reglas globales, pero siempre viendo que hay una especificidad para cada región. Por ejemplo, no podemos tratar de una manera globalmente algunos temas de latinoamericana, por ejemplo, los temas brasileños. Hay un tema que tiene que ver con todo esto y también la parte de la participación ciudadana. Y aquí tenemos muchas iniciativas de verdad y hablé un poco y puse aquí algunas imágenes, por ejemplo, de la OMS, ENAIET, eh, Open Air, pero hay muchas iniciativas de verdad para compartir datos. Y tenemos un volumen de datos que se ha compartido. Yo he visto esto desde que empezó la epidemia. Hay una evolución muy grande con respecto a esto. Y con respecto al contexto latinoamericano, una serie de temas. Tenemos, por ejemplo, ejemplos en Costa Rica, en Colombia, me pareció muy bueno, por ejemplo, este documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social que ellos discutieron recientemente, es una política y tiene que ver con ciencia abierta, con propiedad intelectual, y yo creo que este es un tema que tiene que ser tomado en cuenta. Y en la parte brasileña tenemos varias acciones que ya se estaban realizando, algunas legislaciones que favorecían el tema de la apertura, del acceso, políticas institucionales, y yo aquí destaco la de Fiocruz, que recientemente se aprobó. Alan habló de esto, porque nosotros estamos trabajando en esta política, no solo en la política como documento, sino su puesta en marcha, su aplicación. Y yo creo que todo esto fue mucho más rápido gracias a la pandemia. Se aprobó, por ejemplo, esta política por unanimidad, por un consejo deliberativo, con una extensión de la Fiocruz, y yo creo que este es un hecho importante que nos va a dar fuerza al trabajo que estamos haciendo allí. Tenemos varias iniciativas de JBR, de FABES, Cielo, CNPQ y también el gobierno abierto. Y nosotros hemos discutido mucho esto en el contexto brasileño. Tenemos, por ejemplo, resultados que se trabajan en investigaciones y tenemos algunas, no tanto como en el exterior, pero sí tenemos algunas iniciativas, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí del COVID-19 Data Sharing de FABES, de USP, del grupo Fleury. Ellos comparten datos de pacientes, de datos demográficos de pacientes, de los exámenes clínicos. Entonces tenemos esta iniciativa, tenemos el sistema de Fiocruz, que ustedes siempre lo ven en las noticias, que hablan de este sistema donde se va hablando de la evolución de la epidemia, y ellos también dejan esos datos abiertos, pero a mí me gustaría destacar, y hablando esta presentación, como hizo Sarita, tenemos algunas iniciativas ciudadanas que se organizaron, la sociedad civil se organizó y generó también soluciones para datos, para visualización de datos. Y cuando, cuando empezó esto, ya nosotros no teníamos números y yo no sé si todavía hoy los tenemos, pero lo que vemos es que la sociedad civil se movilizó, se organizó para transformar todo esto, para generar datos y mostrar esto abiertamente a la sociedad y siempre trabajando en colaboración. Y bueno, para terminar, mi último tema es la idea de que la ciencia abierta que nosotros queremos para el área de la salud. Esto me parece que es importante. Sarita ya planteó eso al principio, algunos de esos temas que tienen que ver con la apropiación, con nuevos tópicos, pero la propuesta de la ciencia abierta, que es lo que nos trae, es intentar disminuir todas esas barreras, esas dificultades, pero también siempre trabajando con la posibilidad de una ciencia común, pero la idea es que esto solamente va a ser posible si pensamos a través del concepto
de la apertura de esos datos, porque si no vamos a crear nuevos niveles, nuevas barreras, nuevas dificultades. Y lo importante de la idea de la transparencia me parece que es relevante y es lo que nosotros estamos viendo actualmente, porque tenemos hasta un nuevo modelo de negocio en la ciencia abierta, pero nuestra idea es que queremos una transparencia socialmente relevante. Yo creo que este es mi mensaje para este final de esta presentación. Nosotros no podemos dar fuerza a otros modelos y dejar atrás lo que tenían que también participar y también formar parte de este centro. Acho que você está sem som, Alan. Vanessa, talvez você tenha que parar de compartilhar. Tá, é porque eu não. Tá bom. Eu não estava ouvindo ele, acho que ele está com o microfone desligado, Alan. Estou com o microfone desligado mesmo. Estava falando sem coisa. Bom, ó, muito obrigado. Muchas gracias. Eso trae otros asuntos. Justamente la cuestión de la apropiación de datos que yo veo como la nueva frontera del sistema de apropiación, de la titularidad, qué tipo de titularidad o protección va a dar. Entonces, aprovechando, voy a llamar a la profesora Liz Sais. Buenas tardes. ¿Quieres compartir su pantalla yo mismo o quieres que yo la comparta? Yo la voy a compartir. Bienvenida entonces, profesora Liz, profesora de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es del derecho, trabaja con propiedad intelectual. Si habla de antigüedad, no tenga ganas de hablar de eso. Hable de los derechos autorales, que es donde ella está y queremos que siga. Muchas gracias, bienvenida. Voy a quitar mi video y voy a compartir pantalla. Es solo decirme pasa que yo lo paso. Muchas gracias, buenas tardes. Quería agradecer la invitación del profesor Alan y del grupo de investigación de él que está participando en esta mesa. Saludar a la profesora Dalesa, Vanessa, y decirles que realmente yo estaba oyendo las conversaciones anteriores y pensando que hay algunos asuntos y yo voy, como el profesor Alan me pidió, voy a hablar del tema que es derecho autoral y enseñanza remota, desafíos institucionales para viejos y nuevos problemas. El centro es un poco más del derecho autoral. No es hacer una explicación sobre la manera como ese derecho de autor y enseñanza remota, sino algunas dificultades que estamos enfrentando. Quería decir desde ya, yo no estoy aquí como secretaria de institución, hablo principalmente con investigadores y quiero decirles que lo que voy a decir no va a referirse a castigos sino algunos debates y en ese sentido muchas veces el profesor Alain y el profesor Teo y la profesora Kelly y los investigadores con los que he trabajado en ese tema, ya pidiéndole a Alain que pase al primer slide. Citaré algunos tópicos para discutir aquí, más para introducir esos asuntos institucionales. Muchas de esas personas van a acabar asistiendo, entonces aquí aparece el derecho autoral de nuevo, y la enseñanza remota, que es importante, el profesor y la producción de contenido, el asunto del derecho autoral en las instituciones de educación y lo que yo he seguido en algunas instituciones, hemos visto en el Brasil, muchas instituciones han trabajado de manera diferente ese tema por varios motivos que vamos a trabajar aquí,
pero que de cualquier manera me parece importante que tengamos espacio para conversar sobre ese tema, porque, como dice el título de la presentación, no es necesariamente un nuevo problema que tenemos dentro del derecho de autor, y sí, probablemente la pandemia de la COVID-19 y la adopción emergencial de la enseñanza remota ha colocado de manera importante, nos colocó contra la pared un tema que por lo menos yo entiendo que durante mucho tiempo la mayor parte de las instituciones de enseñanza empujó un poco hacia adelante para discutir, y muchas veces también pensaron que no era importante hablar de eso. ¿Por qué vamos a discutir ese asunto del derecho de autor en la educación remota? Es una cuestión nueva. Aquí en el grupo de investigación ya se estaba pidiendo que trabajaran algunas cosas del derecho autoral con los profesores por asuntos que aparecen principalmente en asuntos que se tratan de hacer, clases a distancia o educación con la utilización para las clases presenciales. No voy a hablar mucho de la educación a distancia porque tiene un tratamiento jurídico un poco diferente, porque el profesor tiene horas asignadas para eso, y para el derecho autoral eso se trabaja hace más tiempo, pero ahora tenemos la educación remota. Y yo diría entonces que aparecen una serie de dudas, porque de manera general, dentro de las varias instituciones, y hablo de mi perspectiva de la educación pública, pero hemos encontrado instituciones, colegios de la red pública que tienen el conocimiento generalizado del tema, y al mismo tiempo, tanto los profesores como los alumnos puedan de alguna manera contextualizarse de manera remota, pero tienen dificultad de acceso al material didáctico. Al mismo tiempo, más exposición de la actividad docente, porque el derecho autoral, el debate siempre está presente en la actividad de educación, pero en este momento de pandemia, casi todos estamos en esa situación de trabajar con educación remota de emergencia. Cuando se piensa en una exposición mayor de su trabajo, ya que no se hace con los alumnos en el salón de clase. Y yo diría que un elemento que va a aparecer bastante hace parte, porque esa cuestión de los derechos autorales, hablando del tema, el propio contexto político ya ha mostrado. Vimos que hoy hay más situaciones de profesor cuando él se siente más llevado a una vigilancia del curso que no es en el salón de clase. Entonces, esa necesidad de discutir el derecho de autor en la educación remota hace que tengamos que pensar en la actividad docente. ¿Cómo vamos a hablar sobre esa producción de contenido? Yo digo que mucho de lo que se hace de manera remoto ya lo hacemos en la clase presencial. Preparamos la clase, elaboramos el tema, un PowerPoint, una cartilla. Hoy, para muchas situaciones, han aparecido muchas dudas sobre la grabación de las clases, y ahí el profesor se volvió productor de ese material audiovisual, y hay otro asunto importante que es colocar a la disposición el material de estudio y el material didáctico a los alumnos. Si vamos a pensar en todas estas situaciones que estoy diciendo aquí, sin ir a los pormenores, vamos a llegar a una situación que vamos a verificar que tenemos un profesor
con relación a esa producción de contenido con dos papeles. Y voy a hablar inicialmente de dos. El profesor autor de ese material, entonces es el autor del video, del texto, del material didáctico, y también del profesor como usuario de obras de terceros. Y eso tanto en el material que él utiliza para confeccionar sus clases, para preparar sus clases, pero hay una preocupación grande con lo que es la puesta a disposición de ese contenido. En esas dos situaciones, y vean, cuando empezamos a hablar sobre esto, para mí por lo menos siempre me pareció obvio decir que el profesor tiene un derecho de autor sobre lo que él produjo en su actividad docente. Y no quiero decir con esto que él, por ejemplo, tenga el pleno dominio para decidir por qué si no le dan derecho autoral, va a dar clase o no. Me parece que eso en esta situación es inherente a la pandemia, pero el profesor como autor, principalmente en el Brasil, donde hay un derecho moral de autor, por lo menos ese derecho moral él lo tiene en las instituciones públicas o no. Puede tener derechos patrimoniales por todo lo que ha sucedido hasta hoy, pero tenemos debates principalmente encabezadas por el contexto burocrático, la universidad, de decir que la clase es artificial, entonces no hay ningún tipo de protección y no hay que discutir nada sobre ese asunto. El segundo asunto, el profesor usuario de obras de terceros, trabajamos con algo muy antiguo dentro del derecho de autor y es la posibilidad de hacer uso de esas obras para finalidad didáctica. Y ahí volvemos a la premisa de la situación brasilera. Sabemos que textualmente limitan el derecho de acceso de esas obras y, en términos legales, sigue restrictivo, a pesar de que, bueno, no voy a entrar más en detalle ahora en ese asunto de los límites, pero ese es un debate bastante antiguo en los derechos de autor. Si tenemos esa discusión y que esas discusiones han sido repetidas aquí, tanto del profesor autor o el profesor usuario de obras de tercero, en general vamos a ver que no se tiene un conocimiento sobre temas del derecho de autor y existe una cierta ignorancia al respecto de ese asunto. Vamos a ver que las universidades, por ejemplo, trabajaron durante mucho tiempo sobre la innovación de las patentes. En los últimos años, ese tema pudo progresar de alguna manera, porque aquí hay una preocupación con carácter económico que no vemos, una preocupación con relación al derecho de autor. De manera general, los profesores titulares, digamos así, elaboraron una investigación, podían decidir si publicaban o no. El asunto del derecho autoral en la mayor parte de las ocasiones, y con pocas excepciones, acaba teniendo un control casuístico en las universidades. Generalmente, cuando yo efectivamente tengo problemas, tengo un proyecto para discutir o tengo denuncias para averiguar, o en la mayor parte de los casos, cuando tengo ese asunto del lenguaje en las universidades, y ahí vamos a ver un tipo de actuación sobre los derechos de autor. Eso ya nos dice
también de manera general que existe ausencia de gestión sobre ese tema en las universidades y esa ausencia de gestión muchas veces no tiene tratamiento de esos derechos de autor por una perspectiva institucional. Y aquí, como ya dije antes, ese asunto de las limitaciones de derechos de autor y que queda patentado ahora porque con esa discusión que aprobó la retomada de las actividades de manera no presencial, dice que los profesores deberían obligatoriamente poner a la disposición de los alumnos obras que estuvieran disponibles en nuestro acervo digital, en la biblioteca. Y el gran asunto ahí que se vio mucha ausencia en en ese asunto con acervos digitales para poder hacer uso en este momento de manera emergencial. Entonces, eso demuestra también que toda la situación de pandemia, vamos a la educación remota, pero tiene que ser discutido de qué manera tendríamos acceso al material didáctico, etcétera, lo que nos coloca en una situación bien difícil, principalmente cuando se dice que preferencialmente para quién tiene que estar disponible el acervo digital. Para quien conoce, hay una serie de asuntos que implican el derecho de autor de lo que puedo y no puedo hacer. Cuando les decimos a ustedes, por ejemplo, el profesor usuario de obras de terceros, él no usa eso para hacer historia, pero muchas veces él quiere colocar a la disposición material de consulta al alumno. Y creo que eventualmente esa puesta a disposición del contenido, principalmente, quiero poner a la disposición un libro, un manual o una cartilla, es que encontramos problemas con lo que se refiere a la integralidad. Entonces, hablando de todo eso, sea que hagamos parte de no conocimiento, que haya soluciones casuísticas, que tenemos ausencia de gestión y que las limitaciones al derecho de autor son claras, queda evidente ahora, a pesar que recordemos que tenemos una interpretación. Vamos a ver que las instituciones tienen una tarea y es importante hablar, porque tal vez en este momento podríamos aprovechar para poder tratar de llevar el tema de derechos de autor y también de ciencia abierta a discusión en las instituciones. Entonces, pasando al último slide, ¿cuáles son los principales desafíos institucionales? Podemos hablar, como ya comenté antes, de la falta de conocimiento y sensibilidad sobre el tema. Y esa falta de conocimiento se da tanto por parte de la gestión, pero también de los docentes de manera general. Y también sucede para los que deberían hacer la interpretación de la norma jurídica, muchas veces en ese contexto. Entonces, ya está ese primer obstáculo para trabajar con este tema. A veces no es fácil tratar de convencer la alta administración, por ejemplo, que es necesario tener cuidado con ese asunto de los derechos de autor. Eso nos lleva a una ausencia, la mayor parte de veces, de políticas institucionales que hablen sobre derechos de autor. Vean que lo que se habló principalmente por la Procuraduría, que no hay reconocimiento de los derechos de autor en el trabajo del profesor y que los derechos patrimoniales, bueno, yo puedo entender eso, que se trabaje por vía administrativa, pero la cuestión es, tengo seguridad que el profesor no sabe lo que se va a hacer a partir con con su material. Y he recibido muchas preguntas de profesores que ponen a la disposición proyectos, fotografías y todo eso, y hay dudas sobre el material.
que si va a ser utilizado o no va a ser utilizado. Y esa ausencia de políticas institucionales acaba trayendo inestabilidad dentro del sistema de organización, que sería mucho más tranquilo si se optara por efectivamente tomar posiciones en lo que se refiere al tratamiento de los derechos de autor y si voy a tener algún tipo de políticas con la ciencia abierta o no, o en otro campo, pero que hoy también tiene que ser discutido en el ámbito de las instituciones. Otro desafío que me gustaría comentar, y ya lo dije antes, que de manera general va a tener un contexto político hoy. Hoy tal vez es difícil para algunos pedidos, pero también hemos tenido una apropiación de ese problema y esto habla en favor de los derechos de autor y de cualquier tema sobre eso en el contexto académico, porque aquí tenemos el tratamiento de situaciones que dependen un poco de lo que es la interpretación de la legislación, pero también de lo que es la posición de determinadas instituciones que se sienten capacitadas para adoptar lo que se refiere a un tratamiento de los derechos de autor. Esa politización ha llevado, por ejemplo, a situaciones, estuve en un evento las últimas semanas en el cual se decía que estamos hablando sobre esos asuntos de derechos de autor. Entonces preguntamos a los profesores qué sucede con el derecho de autor y básicamente para dar un pretexto para que los profesores no den clase. Y eso no se puede. Y lo que estamos tratando de hacer es concientizar sobre la importancia de ese asunto y decir que la educación remota trae esos problemas, pero trae nuevos problemas también. La grabación de las clases, por ejemplo. Sí, Liz, só para terminar, tá? Um minutinho para a gente conseguir fechar. creo que tenemos que pensar sobre eso. Un último punto es el contexto de la inseguridad jurídica. Como les dije, ha habido una serie de interpretaciones por parte de la Procuraduría y cambia de institución a institución y que da una cierta inestabilidad dentro de digamos, dentro de uma única instituição, essas One interpretações institution, for divergentes têm example, trazido não só a these instabilidade, mas emergency como uma própria situations bring not only animosidade em relação ao instability, tratamento but desse tema. Não vou animosity entrar aqui em todos os to detalhes the que a gente poderia treatment. entrar sobre quais são esses vários sobre pontos. cuáles serían esos puntos de inseguridad jurídica. Y terminando, quiero agradecer otra vez al profesor Alain. Dejo ahí mis contactos para que tal vez podamos debatir un poco más y vamos a discutir. Liz, Gracias. muitíssimo obrigado Liz, gracias pela apresentação. por la presentación. Novos problemas. Usted trajo nuevos problemas, Nome em vários dos problemas pero le dio nombre a varios de los problemas que hemos enfrentado desde el comienzo desde o início da pandemia. de la pandemia. Muito sobre isso. Hemos conversado mucho sobre eso. Superar alguns, né? No superó todos, pero sí algunos. E eu tenho certeza que não há falta de problemas. Estoy seguro que no van a faltar problemas, pero el profesor Tell nos va a traer otros problemas. Vean que lo que les trajimos, que es lo que les trajimos aquí. Hay personas de otros países que también traen problemas. Entonces no vale la pena resolverlos todos, pero quiero invitarlo para que usted asuma el micrófono y poder hacer su presentación. Tenemos exactamente 17 minutos para terminar. Entonces, yo no sé cómo. Ya hay muchos mensajes, pero ya los invito a todos para hacer otra sesión dentro de 15 días, puede ser, para retomar esto, porque aquí esto no va a acabar tan fácilmente así. Teo, muchas gracias.
Gracias, Alan. Gracias por la presentación. Es un gusto compartir el espacio con los colegas. Tratar de hacer algo más corto para que Alan haga una mirada más sistémica. No tengo slides, pero quiero compartir la pantalla para mostrarles unas cositas. Creo que en la cuestión de educación, para en el tema que él ya abordó muy bien, tuvimos un problema con la propiedad intelectual, principalmente con los derechos de autor, y eso quedó visible para todos cuando empezamos a discutir los asuntos de COVID en las universidades y en los colegios, y eso quedó claro, pero es importante pensar en cómo ese proceso ya viene de algún tiempo atrás. Tuvimos esa discusión sobre la educación remota, situación en pandemia, y toda esa situación que estamos tratando de contextualizar y encontrarle un nombre bueno a eso. Pero una cosa que es una consecuencia es que las nociones que se están discutiendo de apertura son importantes. Cada vez más la ciencia quedó a merced, como en otras ocasiones, y como hablaron Vanessa y Sarita, la importancia de los datos y las formulaciones y las consecuencias de trabajar con eso, y en la educación eso se volvió evidente. El término educación remota no es tan conocido como ciencia abierta y datos abiertos, lo que ya se trabaja hace un tiempo, principalmente el proceso abierto y ciencia abierta, pero los principios relacionados con la ciencia abierta vinieron ahora de manera muy fuerte. Interesante es que a pesar de que la apertura es importante, se volvió un problema en el momento actual. El hecho que ahora profesores y gestores y- tengan que enfrentar ese timonazo para colocar las cosas online y varias personas puedan tener acceso a ese contenido, se volvió un gran problema institucional. Al mismo tiempo que estamos pidiendo a los profesores, a los gestores técnicos y funcionarios y alumnos para colocar sus cosas online, que aparezcan ante la cámara, que graben todo, una igualdad de participación, de inclusión de las personas, estamos enfrentando un golpe en los derechos de autor y es un problema muy serio por la falta de institucionalización, porque ya lo conocemos hace mucho tiempo y ahora está muy evidente. Por un lado, estimulamos y pedimos que los profesores graben las clases y que tengan el reconocimiento y que sepan que los alumnos necesitan cosas diferentes. Y todo lo que hablamos cuando se habla de educación abierta, vemos un obstáculo muy grande por todos los actores de ese ecosistema porque no tenemos seguridad institucional para nada de eso. Lo que Liz habló sobre educación superior es lo que aparece en las redes de educación. Aparece, apareció un proyecto que ayuda a hacer eso y ahora las discusiones sobre derechos de autor aparecen en este momento, pero ya deberían haber sido cuestionadas hace mucho, pero aparecieron ahora porque hay situaciones particulares que aparecieron y quedaron evidentes en el tiempo de pandemia y que podrían haber sido arregladas antes en el pasado. Y eso está en todo el mundo, me imagino. Algo que ya deberíamos haberle dado atención hace mucho tiempo. De alguna manera, eso está trayendo una claridad para la necesidad de manejar el derecho autoral o abrir los recursos de la parte legal y de los cursos materiales que estaba latente hace mucho tiempo y que tiene un gran beneficio en términos de acceso a la educación. Pensar en la apertura de los recursos como pensábamos en los recursos educacionales abiertos que dialogan con el datos abiertos, usted tener materiales, libros de manera accesible y abiertos a todos para todos y que permita el uso, la adaptación, grabación. Esas prácticas, irónicamente, están llegando ahora a una discusión de legislación y de normas institucionales porque notamos que eso tiene que ser resuelto. No hay un diálogo directo de cómo eso sucede en términos de desarrollo de AME o cómo será en el futuro. No entra mucho en esa discusión, pero
hay una laguna muy clara de institucionalidad de ese proceso. Pero otro lado que quería hablar también para los minutos que me quedan es un poco de esa noción del abierto como siendo algo neutro, neopositivo, siempre positivo hablar de abierto. Y los que trabajamos en el abierto, yo lo abierto para nosotros es muy importante, pero notamos cómo en este momento de pandemia, principalmente en la educación abierta, lo que constituye abierto está tomando aspectos específicos y uno de los problemas que tenemos ahora es dónde se está dando ese abierto. Y uno de los grandes problemas de la cuestión del abierto ahora es que gran parte de ese abierto son plataformas muy específicas que están llevándose ese proceso. Y quiero compartir un poco la pantalla para hablar algo que lo que ha sucedido en el Brasil. Yo sé lo que ha pasado en varios países de América Latina, pero ese control de espacios, de compartir en grupos de plataformas muy específicas. Llamamos esas plataformas, por lo menos en nuestro campo GAFAM. Quería hablar rápidamente de algunos de estos problemas, de lo que hemos visto, que son esos puntos que voy a hablar aquí. Gran parte de las redes de educación pública, de hecho, 74% de las redes estaduales y de las universidades públicas en el Brasil están trabajando de alguna manera con la plataforma asociada a GAFAM, ese grupo de Google, Amazon, Microsoft, que ofrece servicios gratuitos, que hace una donación para las universidades en cambio de recolecta de datos. Y lo que estamos promoviendo es ese proceso de apertura, pero estamos creando un problema enorme de ceder una serie de informaciones críticas, de datos y privacidad, contenidos y todo eso del contenido creado para plataformas que no están bajo control de las instituciones. Entonces, el primer problema claro es la recolección y análisis de datos y metadatos que alimentan esas plataformas para que puedan mejorar su funcionalidad y en algunos casos pasar los datos para efectos de publicidad. Y ese es un gran problema que hemos seguido y el público en general ya sabe ese problema. El segundo es la predicción de datos. Tenemos un gran problema ahora en la predicción aquí y en otros países que los datos son colocados para crear perfiles de personas y hacer una predicción de comportamiento, generar informes, recomendaciones que pueden entrar como fake news y asociación con cosas que las personas no quieren hacer, influenciando el comportamiento de las personas y los datos de la educación. No tenemos claridad de cómo están siendo usados. La tercera es una fidelización clara. Los usuarios empiezan a usar eso y eso es públicamente hablado por las plataformas. Ellos quieren hacer la donación de servicios para que los usuarios se acostumbren a usar eso durante el resto de su vida. Se discute mucho lo de la autonomía tecnológica. Las instituciones pierden el control de esos espacios y eso ha sucedido mucho en las últimas semanas, cuando Google el 1 de octubre resolvió cambiar su política en términos de uso y adecuar sus términos de uso y retirar varias funcionalidades críticas del sistema relacionadas con la producción de contenido y clases, por ejemplo, y muchas universidades tuvieron que pagar por el servicio para mantener ese servicio. Vean que se abandona un servicio institucional, adhiere al servicio gratuito que se transforma en un servicio institucional, cooptando todas esas informaciones y datos, esa apertura que teníamos en principio. Tenemos alternativas libres que podríamos explotar, pero no están siendo explotadas. Tenemos una cuestión clara de rating y neutralidad y cada vez llevamos a las personas a hacer uso, principalmente en países pobres, de esas plataformas y colocamos el contenido y compartimos el contenido en redes sociales que son cerradas, que dan una ilusión de apertura.
porque las personas tienen acceso gratuito. Los profesores también entran y llegan a esos espacios donde los alumnos pueden tener acceso, pero ellos no tienen acceso al sitio del colegio, pero sí al espacio del Facebook. Hay una concentración enorme de poder. Mucho de lo que se va a discutir en términos de propiedad intelectual, sea de producción académica, de ciencia o de custodia educacional, todo va a acabar volviéndose un espacio de propiedad de otros ambientes. Es una gran preocupación pensar cómo eso va a ser en el futuro, cómo vamos a resolver eso, si va a ser efectivamente abierto o si va a seguir cooptado por esos mecanismos. Teo, muchas gracias. Tenemos todavía algunos minutos. Su transmisión fue interrumpida y se quedó mudo. No, terminé para darle tiempo a usted también. Quería invitar a Liz, a Vanessa y a Sarita, si ustedes están por ahí, porque estamos terminando. A ver, estamos todos aquí. Lo que puedo hacer es agradecerles mucho su participación y ver las preguntas. Ahora va a ser un nuevo desafío. Hasta el momento siempre propusimos la cuestión de la apertura, pero ahora tenemos otro asunto, lo que muestra la evolución de ese problema, inclusive del entendimiento de ella. ¿Qué abierto? Bien, dónde, en qué condiciones, para qué y en qué circunstancias. Lo que muestra esa dinámica entre lo que puede ser apropiado por quién, en qué condiciones y su relación con el abierto y la apertura y la sensibilidad es no solo dinámica, pero es muy compleja porque tiene varias capas, no solo la inicial, que es lo que veíamos hace 20 años cuando empezamos el movimiento de acceso a algunas publicaciones científicas. Como soy de inocente, acceso a obras científicas 20 años después. Lo que vemos en esa trayectoria de 20 años es que no es un nuevo ciclo, son varios ciclos que se sobreponen con nuevas capas de complejidad. He trabajado en los últimos años y me he concentrado en eso de la apropiación de datos. No solo datos personales, son datos que no son personales, son datos sobre datos y en varios niveles que interactúan y crean nuevos sistemas. ¿Y cuáles son los sistemas de apropiación que serán aplicados sobre esas nuevas configuraciones? ¿Cómo vamos a compatibilizar y cuál va a ser el nuevo nivel de compatibilización entre el acceso y la protección y en qué nivel? Y ahí vamos a trabajar mucho con los desafíos que vamos a tener ahora, que es la reciprocidad. No solo GAFAM, como dijo Teo, pero cómo queda la cuestión de los datos abiertos que están disponibles y son apropiados por sistemas más fuertes, con una posibilidad de concentración, y en qué medida esa apertura no va a llevar a una reapropiación y redominio del propio sistema por pequeños grupos que tienen capacidad mayor de procesamiento, de financiación y de nuevos usos de esos datos e información, etcétera, en la promoción de nuevos conocimientos. Entonces, me parece que vemos un panorama de lo que ya sucedió y ya estamos mostrando los nuevos problemas y desafíos. Espero va a haber varios profesores y alumnos viendo ese problema y se van a hacer trabajos con investigaciones de hace algunos años. Entonces, ¿qué se hace con la apertura del material científico y material de educación? Pensamos que ya estaba terminado, pero no, llegamos a un nivel de complejidad superior y ahora solo les quiero agradecer su participación, que nos trae luces para esos nuevos problemas. O sea que la caverna va a ser más profunda y la transición va a ser más larga, más difícil, pero también más placentera. No está faltando qué descubrir y qué discutir.
Mi gente, muchas gracias. 30 segundos para cada uno. Começa com a Sarita. Sarita, Aprofundando na ordem. Sarita. muchas gracias, Alan. Fue muy bueno. Ya conocí a Tel, Alice no la conocía, Vanessa la conozco hace mucho tiempo, Alan también, pero espero que continuemos esta conversación, que hay muchas cosas para pensar y actuar. Vanessa. Sim, eu também só tenho a agradecer. Foi Solo muito quiero interessante a agradecer, fue muy composição, interesante. Alan, porque eu acho que tudo Fuiste feliz en la combina composición bastante porque com o todo que a fue gente un falou sobre complemento uno del otro cuando diversidade, hablamos de dessas apertura, diferenças, de né, que a gente compartir, de falou las sobre essas diferencias questões que não que é quieren decir que es exatamente lo como a mismo, gente pero no gostaria, es, né, por que esas tivesse essa plataformas que pluralidade. se Mas eu apropian de acho que los essa conversa datos, pero continua, esa muito conversación interessante. Eu acho que a gente tem que muy continuar. interesante tiene que continuar. Liz. Bom, eu queria agradecer o Quería convite para agradecer estar la na invitación mesa, para estar en esta também mesa agradecer aí y os agradecer colegas, a as los meninas, os compañeros convidados, né? E que a gente consiga continuar y esse que debate. logremos Eu acho que continuar tem este uma debate, coisa, digamos, positiva em todo esse contexto que da haya algo pesquisa, porque assim, positivo. que nunca fiquei tanto tempo conversando com tantos outros pesquisadores diferentes Nunca em me outros quedé con lugares, tanto né? tiempo E con que isso foi investigadores en algunos bastante lugares enriquecedor. y ha sido muy bueno. Muchas gracias. También agradezco por unirme a personas tan inteligentes y competentes. Es un gusto estar con ustedes y hablar con ustedes y con seguridad nos veremos. Agradezco a la organización del Congreso, a ustedes también. Muchas gracias. El próximo año, este nuevo Congreso va a ser físicamente en Colombia y ya podremos continuar nuestra conversación de manera física, lo que va a volver el debate o el postdebate mucho más placentero. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a quien está viéndonos y hasta la próxima. Buenas noches.